Ahora trabajaremos con lo que corresponde a el arte en la prehistoria. Para ello es necesario ubicarnos en la temporalidad y el contexto que enmarca precisamente a la prehistoria. En este caso, bueno, se le denomina así porque es el periodo de tiempo que abarca desde que aparecen los primeros homínidos, es decir, los que ya corresponden como a los hombres y las mujeres, y la invención de la escritura, es decir, todo aquel periodo en el que no hay nada escrito. En esto es necesario hacer la observación que pues lo que aquí abordaremos pues no son más que especulaciones o hipótesis que a través de investigaciones han tratado de comprobar, pero pues al no haber ningún material escrito, pues digamos que no es nada comprobable. Hay tres periodos que podemos distinguir con unas subdivisiones cada uno, pero de manera general encontramos el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Más o menos para ubicarnos en tiempo, el paleolítico estamos hablando de 3 millones antes de Cristo y hasta el 250.000 antes de Cristo. Se podrán imaginar ya esta enorme cantidad de tiempo donde pues las principales aportaciones es el descubrimiento del fuego, las piedras labradas, es decir, ya empiezan a trabajar con la piedra y por eso el término paleo es antiguo y litos es piedra, o sea, la primera piedra, la piedra antigua y bueno, esta edad de piedra, ¿no? Hay un desarrollo de herramientas y sobre todo se utilizan el hueso, el marfil, eh, las piedras para fabricar herramientas como hacha, el anzuelo, agujas, etcétera. Y bueno, ya en el Mesolítico podemos hablar de periodos que va del 10.000 antes de Cristo al 6.000 antes de Cristo. Hay, insisto, otras subdivisiones que podemos encontrar y fue bueno cuando ya se dice que hay este proceso de distribución en los continentes y pues digamos que el ser humano empieza ya a desplazarse en el periodo de la nueva piedra o el neolítico, nuevo, litos, piedra. Estamos hablando más o menos del 6.000 antes de Cristo al 3.000 antes de Cristo. Ya es la edad de la piedra pulida o la piedra nueva. Aquí ya encontramos que hay desarrollo de agricultura, de ganadería, de alfarería, hay arte, hay danzas rituales, es decir, ya hay un cierto sedentarismo en las personas que van a habitar y van dejando estas prácticas nómadas de estarse desplazando de un lado a otro. Y bueno, hay que hablar de la organización social que tenían estas tribus, estos primeros habitantes. Y bueno, la tribu que ellos o los diferentes más bien organismos sociales se van a distribuir en la tribu. Esta particularidad que van a tener es que tienen una lengua y una religión en común, es decir, en la horda, bueno, hay un carácter muy rudimentario, es decir, es un grupo muy primigenio y los vínculos que tienen son sociales y espirituales, pero son muy, muy básicos. El gens tiene ya una característica que comparten sangre y una consanguinidad, pero con un antepasado común por parte de padre. En el caso del clan, agrupa a varias familias en una misma tribu y también los miembros tienen un antepasado común, es decir, es una gran familia compuesta por varias familias. El patriarcado es en el que el hombre ejerce la autoridad y el matriarcado, pues ahí es al contrario, ¿no? En este caso la mujer es la que domina en el grupo. Vamos a encontrar que en el Paleolítico todavía eran nómadas, hay un traslado en búsqueda constante de los recursos para la caza, para la pesca y para la recolección y bueno, esto va a implicar que se tienen que estar desplazando de manera constante en diversos espacios antes de asentarse producto de la agricultura. Entonces vamos a encontrarnos a estas tribus, hordas o clanes que van a estar moviéndose en diferentes lugares de una misma área, no es que todo el tiempo estuvieran viajando, porque por supuesto algo que los iba a guiar era el cambio de las estaciones. Me refiero a la transición de la primavera al verano, al otoño, al invierno, que es lo que determinaba que ellos pudieran estar en un lugar o moverse cuando los frutos o los animales o los productos de la casa pues se agotaban y entonces tenían que buscar
otras fuentes de recursos para poderse hacer de sus principales alimentos. En relación a la religión y las creencias, que es en lo que ellos van a depositar, pues digamos, este pensamiento mágico, vamos a ver que es un espacio sumamente vinculado con el arte y con la magia. Y bueno, esto nos lleva a hablar específicamente de las esculturas. Ellos van a esculpir o van a hacer precisamente sus esculturas en materiales como va a ser la piedra, el hueso, el marfil y la arenisca, y muy poco se ha encontrado el vestigio de que han hecho en barro. La parte que ellos buscan representar en estas esculturas, y lo más reconocido es lo que conocemos como las Venus, que son estas pequeñas estatuillas que son la representación de mujeres, pero donde maximizan elementos muy característicos relacionados a la fertilidad y a la maternidad. Es por ello que vemos estas figurillas de caderas sumamente anchas, con un pubis sumamente pronunciado, unos grandes senos, que si lo piensan, pues tiene este vínculo respecto a la fertilidad, es decir, el poseer caderas anchas garantizaba que el parto no fuese tan doloroso, que fuera más fácil, que el hijo o la hija pudiera salir del vientre de la madre. La maximización del sexo da esa referencia hacia la fertilidad. Imagínense que un clan, una tribu, una horda, una familia, mientras más numerosa sea, más capacidades y más oportunidades tienen de desarrollarse y de abrirse paso en un ámbito pues que era sumamente hostil. También el hecho de que tuvieran estas figurillas, senos tan grandes y tan pronunciados, pues nos hablan de que podían garantizar el alimento para los recién nacidos. Simplemente podemos pensar o imaginarnos un parto en este periodo en donde pues no podíamos hablar de la presencia de pues la higiene que quizá podría tener un quirófano, o la aplicación de anestesia, o estos cuidados posparto o posoperatorios en los que se garantizara la salud de la madre y del hijo. Es por ello que estos antepasados prehistóricos van a hacer estas figurillas a manera de invocación, a manera de una especie de arte ritual, en donde tiene un estrecho vínculo con la magia porque tratan de hacer estas invocaciones. El ejemplo más distintivo es este que les presento aquí, que se conoce como la Venus de Willendorf, que está elaborado en piedra caliza, y pueden notar que no representa a alguien en particular, es decir, no es el retrato, la escultura de alguien, de ahí que incluso no tenga rostro. Si ustedes se fijan, no tiene ojos, no tiene boca, simplemente tiene esta especie de tocado que en realidad es el cabello, un cabello rizado, un cabello quizá de un afrodescendiente, en donde la fisonomía, pues, insisto, hace mucho énfasis en lo que van a ser las caderas. Por eso la escultura va a tener esta estrecha relación con la magia, lo mismo que la pintura la más comúnmente conocida son las pinturas rupestres plasmadas en la cueva de Altamira, y que bueno, pues es la máxima representación de esta pintura prehistórica, en donde lo que utilizaban era el relieve del mismo techo para otorgarle un mayor realismo, de modo que las figuras se apreciaban o se veían como si tuviesen una especie de volumen. Y bueno, había diversas técnicas. Una de las técnicas que realizaban era quizá con la punta de un palo que ya había estado quemado, entonces parecía como si se tratase de una tiza o un lápiz al carbón que permitía hacer las líneas y delimitar las figuras. También los pigmentos podían ser de la misma tierra, tierra de colores, mezclada quizá con agua o con otro elemento aglutinante. También había la técnica del soplado, como si se tratara de aerografía, con pequeños carrizos huecos en donde a través de ellos soplaban la pintura y podían generar una especie de graffiti en el espacio. Por supuesto, seguramente se utilizaron los dedos, las manos para poder plasmar estas pinturas. Y aquí hay que decir algo importante, que ese elemento es también muy destacado. También lo que ellos pintan son eventos o elementos que van a ser de carácter invocativo, es decir, ellos en esas representaciones que hacen de los grandes bisontes o de esta casa que hacen de los venados, es como si estuvieran invocando
a la presencia de estos animales para garantizar su subsistencia. Por eso podemos afirmar que el arte prehistórico tiene estrecha relación con la magia, porque tiene un carácter invocativo. Ellos pintan lo que desean que suceda, lo que desean que pase. También lo vamos a encontrar en la cueva de Somerset, en donde también se pintan, ¿no?, estos momentos en que se sale de cacería, en que se enseñan incluso a los más chicos y que además de ser un manual de caza, pues no deja de ser también una especie de llamado o de invocación a lo que quieren que acontezca. En el caso de la arquitectura, en este periodo prehistórico, vamos a considerar que es una arquitectura megalítica. Mega es grande, enorme, litos piedras es de grandes piedras, unas piedras sumamente grandes, y aunque no se han comprobado su utilidad, sí se pueden hacer muchas inferencias, como el que puedan ser utilizados como punto de referencia o que tenían una función fúnebre, es decir, servían como una especie de un ritual funerario para enterramientos o para ciertos rituales de carácter mágico. Vamos a ver las diferentes tipos de construcciones. La más básica es la que se conoce como menhir o menires, y son varios, que son grandes piedras que van a estar enterradas en el suelo, de modo que tengan una forma vertical y que van a tener un vínculo muy profundo con el sol, porque esto va a ser una especie de proyección en algún momento de las distintas épocas del año, en donde se va a poder seguir la evolución, el curso y el paso de los días, el tránsito del sol y por supuesto el cambio de las estaciones. Muchas de estas se han encontrado que han sido alineadas con alguna estrella o con algún planeta y que también tienen un vínculo con la observación de los astros, es decir, de las estrellas, de los planetas, y que también, al igual que las Venus de Willendorf, estos van a tener un simbolismo con la fuerza creativa masculina, es decir, es este falo, esta figura fálica que se inserta en la fertilidad de la tierra y que muy probablemente también estaba haciendo una invocación para que la tierra fuese fértil. Y también tiene la representación de un eje, es decir, de un punto de referencia en el que si probablemente ellos estaban caminando por diferentes espacios, les va a servir como un punto del cual podían salir o al cual podían llegar. Es decir, es un eje del mundo, un axis mundi. Y bueno, también vamos a encontrarnos después del menhir los llamados dolmen. Los dolmen son también grandes piedras, es decir, van a ser un conjunto de menhires, dos menhires o más menhires, pero además con una cubierta que parece como si se tratara de una losa o de una techumbre, y que esta tiene una representación con lo femenino, teniendo pues como la inferencia si se tratase de un punto de ingreso a la parte fecunda y femenina que es la tierra, como si se tratara de un útero que también hace representación o simbolismo con el renacimiento. En algunas se han encontrado algunos restos de lo que probablemente pudo haber sido un ritual o de ciertos enterramientos, aunque ha sido muy poco los restos funerarios que se han puesto. Nos encontramos también con el cromlech. El cromlech va a ser un conjunto de varios menhires, quizá con algunos dolmen, que son recintos circulares, algunos van a ser alineados y que van a ser una especie de santuario en los cuales incluso se ha visto que en diferentes ocasiones, como el solsticio de invierno, el equinoccio de verano, han tenido la presencia de los fenómenos solares que están presentes al momento del tránsito de los astros o al momento del paso del sol. El más conocido es el de Stonehenge en Inglaterra. Entonces ahí tenemos los cromlech, y en cuanto a arquitectura también podemos manejar algunos ejemplos. En este caso estaríamos hablando de las alineaciones, que filas alineadas o no, también de varios menhires, es decir, no es un solo menhir como el que veíamos aquí, sino que ya son varios que tienen una alineación y que tienen una correspondencia ya sea con algún elemento estelar o simplemente con alguna cuestión de carácter solar. Se han encontrado también diversas grutas y cavernas que podían haber sido de formaciones naturales o que ellos mismos las habían labrado,
y que bueno, pues servían como refugio, como santuario o como un punto en el que ellos depositaban el arte, como en este caso el arte de las pinturas rupestres. Hay que aclarar que muy probablemente cuando ellos estaban pintando esas grandes representaciones o esculpiendo esas esculturas, no estaban diciendo, no eran conscientes de que hacían arte. Es decir, para ellos era una representación quizá más de corte religioso, mágico, místico, más que arte. Arte lo hemos llamado, pues en la época actual, cuando revisamos y nos encontramos con estos vestigios. También tenemos algunas construcciones, como van a ser los palafitos, que estas se realizaban sobre los lagos, que eran de madera, hechas sobre pilotes, es decir, estos elementos verticales que eran de madera, que se insertaban hasta que llegaban al lecho del río y entonces se podían generar estas pequeñas casitas. Los cranoj también tenían el mismo concepto de los palafitos, pero estos parecían unas pequeñas islas que eran de tamaño mucho mayor que en el caso de los palafitos. Vamos a tener también las terramaras, que las terramaras van a ser ya el sistema constructivo, al igual que los palafitos, que va a ser sobre los pilotes, ya sea sobre el agua o sea sobre la misma tierra. En cambio, los talayot van a ser hechos con piedras o con elementos que van a ser tallados, que van a tener ya alguna cierta forma prismática para ir generando unos, digamos, espacios en los que podían no simplemente guarecerse, sino que tenían un fin ritual. A lo que me refiero es que no se trataban, en el caso de los talayot, de espacios habitacionales, sino que tenían más bien una relación con lo que sería la, la religión o los mitos o las invocaciones que ellos realizaban. También tenemos el Caín, que en este caso van a ser una serie de túmulos en donde se cree que van a ser como puntos de referencia en las que muy probablemente iban al momento de viajar y de desplazarse a otro lado, saber a dónde volvían a llegar. Y por último tenemos estas manifestaciones que son las tumbas de corredores, que son estos pasajes que van a ser ya sea labrados en un conjunto de tierra o luego labrados y cubiertos de tierra, que van a tener fines funerarios, que también se reproducen o tienen esta referencia a lo que en su momento vimos como el dolmen. Pues con esto estaríamos haciendo una revisión muy rápida de lo que sería la pintura, la escultura y la arquitectura del periodo prehistórico. Hay que volver a resaltar la importancia de tener siempre en cuenta que el vínculo profundo que va a tener la magia, la religión y pues digamos todas estas mitologías con el arte, porque es la manera en que ellos, estos personajes de la prehistoria, lo representan.